El jueves 1 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los criterios para prohibir propaganda en las mañaneras y no difundir ni logros de gobierno, y todo deberá limitarse a fines informativos. Mientras esto sucedía el día 1, la barra del periodismo honrado, congruente, con rigor, así como sus opinólogos que se identifican como oposición de la Cuarta T, que es Joaquín López, José Cárdenas, Ciro Gómez, Carlos Marín, entre otros muchos más, que tienen a la radio, la televisión y la prensa escrita conservadora a su disposición por décadas, utilizan dichos medios para una campaña negra en su contra, como la más reciente de Carlos Loret, que en entrevista a Diego Fernández lo llama usted embaucador, lo llama usted patán, sinvergüenza, enfermo mental, y dice que si refrenda usted conservar la Cámara, va a seguir haciendo brutalidades. O bien el paladín del periodismo en México, ejemplo de honradez, Lodo por sus siglas, lo acusa de una doble moral, en su doble discurso dice que el gobierno de la Cuarta T ha comenzado a montar sin pudor el utilizar a los medios públicos que preside Genaro Villamil, el montar sin pudor investigaciones periodísticas contra quienes usted señala como sus opositores, y un ejemplo es Canal 11. La pregunta es, presidente, esto no es periodismo, esto es un proyecto político de estos periodistas y que responde a intereses específicos. ¿Se va a seguir permitiendo el que sigan con este proyecto político estas personas? Sí, porque por encima de todo está la libertad. No se va a censurar a nadie. No somos iguales. Lo único es que vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y no vamos a comprar voluntades. Eso es lo único. Pero somos libres, completamente libres. No se puede limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, lo que dio a conocer la Iglesia Católica se respeta, como se respeta lo que digan todas las iglesias de todas las denominaciones, evangélicas y los libres pensadores, libertad completa. Nada más la réplica, porque sí es importante el debate. Por ejemplo, esto para los jóvenes, ¿no? Efraín Huerta tenía un poemínimo que dice: a mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. Y una vez Arturo Martínez Natera me platicó de a quién iba dirigido el poemínimo. Dice que su maestro de marxismo
a uno de sus maestros de marxismo, que estaba en la cárcel, era José Revuelta. Y el otro maestro de marxismo, que estaba en el poder, era el señor que, en paz descanse, que fue director del Día. Ahora los que nos están viendo nos van a ayudar. Ramírez y Ramírez. Que Efraín Huerta se refería a los dos. A mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. Porque el maestro Ramírez y Ramírez, de ser un hombre de izquierda, fue evolucionando hacia el centro, vamos a decir. Don Julio Scherer una vez me platicó de que estaba cubriendo, creo que la Cámara de Diputados. Él era periodista de la Cámara parlamentaria, don Julio Scherer, cuando comenzaba. Y entonces vio bajar a este señor Ramírez y Ramírez de un carro lujosísimo, pero además venía sentado atrás. Entonces salió el chofer y le abrió la puerta con un traje impecable. Y dice don Julio que él estaba platicando con un dirigente opositor de otro carácter, verdaderamente opositor, porque acuérdense ustedes de que habían los llamados partidos paleros, que no puedo hablar de eso porque Nombres no. quienes inventaron eso o crearon eso, porque no fue un invento, lo de llamar partidos paleros, ay, nanita, ahora pues no pueden decir lo mismo. Bueno, entonces dice don Julio que le comentó al opositor de aquellos tiempos. ¿Ya vio? Sí, Julio, pero no te extrañes. Este hombre se cansó de ser como era. Es importante la frase, ¿no? Hay quienes se cansan de ser como eran, que claudican, pero hay muchos casos. Acaba de escribir un libro en contra mía Roger Bartra, que era marxista, fue director del periódico El Machete del Partido Comunista. Y le hace una crítica muy fuerte a usted en ese libro. Sí, pero a lo que voy es, se cansó de ser como era y lo cooptó Krause, lo enganchó Krause, pero así de director del Machete, del periódico del Partido Comunista, a Letras Libres de Krause. Lo recuerdo porque yo estaba en la facultad en ese entonces. Él es mayor que yo. Él es
como contemporáneo del maestro Semo, de Enrique Semo, y entre los dos hacían una revista muy buena, muy buena, que se llamaba Historia y Sociedad, una revista teórica. Semo, ahí está, y le mando un abrazo. Ese no se cansó de ser como era, sigue siendo consecuente. En cambio, Roger, pues también tiene todo su derecho, ¿no? Cambió de parecer. Entonces la vida es así y no hay que alarmarse y mucho menos censurar. Solo conocer los procesos, porque esto ayuda mucho, es didáctico. Nosotros damos por hecho a veces cosas que los jóvenes no vivieron, porque además fue un tiempo de mucha oscuridad, el neoliberalismo. Querían acabar con la historia. Entonces imagínense cómo estaban las universidades, cómo estaba la enseñanza, qué era lo que predominaba. No eran las ciencias sociales, no había un tronco común sobre humanismo, era estudia para que llegues a ser como los neoliberales exitosos. ¿Qué vas a estar pensando en Morelos? Eso ya pasó, eso ya tiene mucho tiempo. ¿Cómo vas a estar pensando en que se modere la indigencia y la opulencia? No, preocúpate por ti. Y el clasismo a todo lo que daba, y el individualismo, y el racismo, y la discriminación, al grado de que en todo ese periodo neoliberal muchos negaban sus orígenes, su identidad, sus culturas, lo mejor que tienen o lo mejor que puede tener un ser humano. Entonces, nada más comprender que un proceso de cambio lleva aparejado también una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. No se puede dar así, nada más a ver, como decía Martí, buscar el bienestar material, crecimiento económico, Producto Interno Bruto, empleo, salario, es importante, pero no solo el bienestar material, el bienestar del alma se necesita. Entonces, eso hay que irlo diciendo. Finalmente, presidente de México, la mitad del pasivo financiero de Pemex alcanza los 750,000 millones de pesos. Preguntarle, ¿se convertirá en deuda soberana y la otra mitad se apostará por la emisión de petrobonos? Vamos a buscar la forma de que se reduzca el costo del servicio de la deuda de Pemex, porque había la política
de dejar a Pemex sin protección. Hacienda se dedicaba a exprimir a Pemex, le quitaban todo. Entonces, ahora no solo se le está apoyando a Pemex, sino está quedando de manifiesto de que Pemex es una empresa del gobierno de la República, que es una empresa del pueblo de México. No se le puede dar el mismo trato a Pemex que a una empresa petrolera extranjera, como era la concepción neoliberal. No se le puede dar el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que a Iberdrola, como era la concepción que predominaba. Ahora, la Comisión Federal y Pemex se les protege, porque son empresas de la nación, de los mexicanos. Y si me dicen, porque también eso se usó mucho durante el periodo neoliberal, dicen que Pemex es de nosotros, pero ¿yo en qué me beneficio? Yo sí les contesto, ¿eh? Si Pemex sigue siendo de México, sigue siendo de nosotros, ¿en qué te beneficias? En que no vas a pagar más por las gasolinas. ¿En qué te beneficia eso? En que si no aumenta el precio de la gasolina, ese es un ancla para que no haya inflación, para que no tengas carestía, para que tu salario, tu ingreso te alcance, te rinda, que no se deteriore. Porque si hay precios bajos de las gasolinas, tenemos inflación controlada. Y eso significa que el salario, los ingresos te rinden más. No tienes pérdida en tu poder adquisitivo, en tu poder de compra. Además, Pemex es de los mexicanos y eso nos permite tener independencia, tener autonomía, ser un país libre y soberano. Si dependemos por completo de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas del extranjero, pues no podríamos resistir ante una amenaza o un bloqueo extranjero. Si nosotros producimos en México lo que consumimos, que es lo que tenemos que buscar siempre, nuestra independencia, ser autosuficientes en la producción de alimentos, ser autosuficientes en la producción de combustibles, producir en México lo que consumimos, porque además lo hecho en México, como se decía antes, está bien hecho. Producir en México significa dar trabajo a los mexicanos. Producir en México significa bienestar para México. Entonces, es lo que se tiene que tomar en cuenta. Vamos, por eso, siempre a apoyar a Pemex. Ahora le estamos bajando los impuestos. Además, es de justicia. Durante décadas, el presupuesto federal, el
presupuesto público dependía de los ingresos que se obtenían por la venta de petróleo al extranjero. El 40% del presupuesto nacional dependía del petróleo, 40%. Pues con ese 40%, con ese presupuesto se hacían carreteras en todos lados, y los hospitales, y las escuelas. Entonces, ¿cómo es que empiezan a destruir a Pemex y se le siga dejando sin apoyo cuando necesitamos rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad? Y eso lo hacen en todo el mundo, protegen sus empresas estratégicas. Solo estos insensatos, corruptos, apostaron a destruir a estas dos empresas. Llegaron a decir que se estaba acabando con la gallina de los huevos de oro. Pues sí, porque le estaban retorciendo el pescuezo de manera intencional para que no quedara nada. Pero esto viene de tiempo atrás, también volvemos a la historia. ¿Ustedes creen que todos aplaudieron cuando el general Cárdenas expropió el petróleo? No. Hubo una oposición conservadora. Y la participación de los medios también. Y los medios, claro, porque las empresas petroleras extranjeras eran hasta dueñas de periódicos. Entonces, siempre ha sido así. Lo importante es que podamos resolver nuestras discrepancias, diferencias de manera pacífica, mediante el diálogo, que haya debate y que haya respeto y que no haya violencia. Que no haya golpe de Estado, porque la derecha, el conservadurismo, cuando sienten que no pueden, yo creo que antes ya las cosas han cambiado, pero son muy violentos. Y por defender privilegios son capaces de cualquier atrocidad. Afortunadamente, en nuestro país el cambio se está dando de manera pacífica, sin violencia. Y eso yo tengo que agradecerlo también a nuestros adversarios, de que no pasan de los artículos o de los comentarios en radio, en televisión. Hagan un ejercicio de una semana de cómo están los medios. Ustedes son profesionales del periodismo. Vean si el periodismo que se tiene es objetivo,
es profesional. Si informan con apego a la verdad, hagan un análisis sobre eso. Presidente, finalmente y abusando, ¿podría usted convocar a este espacio al titular Pinchetti de la Fiscalía Especializada para el Delito Electoral para que nos diera los teléfonos, las actividades que se va a hacer en esta jornada electoral? Yo sé que hay una autonomía, pero que pudiera informar a la población a qué teléfono se puede marcar para denunciar o cuáles son las medidas que se van a ver, cuántos ministerios públicos va a haber, en fin, todo ello. Pues eso tiene que ser más en la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros, pero eso lo pueden solicitar en la Fiscalía General